Hoy vamos a hablar de una parte muy importante en las relaciones de pareja, son las relaciones íntimas. Vamos a hablar de qué es una relación sexual, qué piensa Dios de la sexualidad, qué pensamientos tienen los cristianos. Acerca de este tema, muchas veces hemos oído, y sobre todo en muchas iglesias o tradicionalmente, que la relación sexual solo tiene el fin de tener hijos. Pero en la Biblia encontramos otros indicios. Vemos que es un placer ordenado por Dios. En Proverbios 5 dice: alégrate con la mujer de tu juventud, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Esto es interesante porque lo que estamos viendo es que Dios es el diseñador del sexo y que está hecho para el disfrute del hombre y la mujer dentro del marco del matrimonio. Es cierto que nadie nace sabiendo cómo ser un buen esposo o esposa o amante. Así que cuanta más información tengamos, menos errores cometeremos. Pero esta información debemos buscarla en fuentes correctas, en fuentes adecuadas. El mundo va a tratar de bombardearnos con información sobre relaciones sexuales y sobre relaciones íntimas que no tienen su base fundamentada en la palabra de Dios y nos puede llevar a entender este tema de una manera muy errónea. La Biblia habla acerca de las relaciones íntimas entre el hombre y la mujer dentro del marco del matrimonio y vamos a aprender características sobre ellas. Por ejemplo, acariciarse es una de las formas más importantes de comunicación dentro del matrimonio. Como estuvimos hablando en el tema anterior, es una forma de comunicación el contacto físico. Y yo diría incluso que dentro del matrimonio no es una opción, es un requisito. Es relacionarnos el uno con el otro, sentirnos uno y tener unión. ¿Para qué sirve la relación íntima? ¿Tiene algún propósito más allá de simplemente tener placer o simplemente sirve para tener hijos? Vamos a analizar algunas características o conclusiones que sacamos en la palabra de Dios. Lo que vemos es que la relación íntima es un medio de unión que enriquece a la otra persona. Al realizarla, los dos se sienten unidos, se sienten juntos, llegan a un nivel de conexión superior. Produce una sensación agradable porque se satisface al otro y uno también es satisfecho en ella. Pero es importante porque requiere tener los problemas resueltos y las heridas cerradas. Es muy difícil tener una relación íntima satisfactoria cuando hay problemas no resueltos de por medio. Por eso es importante, porque nos ayuda a solucionar primero las diferencias o los problemas que podamos tener. Dios ha habilitado nuestro cuerpo para expresar nuestro amor de dentro hacia afuera. Por lo tanto, la relación sexual es la expresión física de lo que sentimos interiormente. Además, las relaciones íntimas promueven la armonía matrimonial, reducen las fricciones en casa. La pareja se conoce mejor si las relaciones son satisfactorias. Es una manera también de aliviar estrés, de producir hormonas de la felicidad, como lo llamamos, y que hace que nos sintamos más a gusto el uno con el otro cuando las relaciones son satisfactorias. Otro punto innegable es que producen placer, y esto no es malo. Es algo que parece que clásicamente se ha perseguido en la Iglesia, pero Dios lo diseñó así y por lo tanto es algo que Dios quería que ocurriese, solo que tiene que ocurrir dentro del marco correcto. C.S. Lewis decía: el placer es un invento de Dios, no del diablo. El placer en la relación íntima también expresa la unidad. Es un resultado de la vida, nunca un objetivo. Cuando tenemos relaciones no tenemos que perseguir el placer por el placer mismo, sino que el placer debe ser el producto de la unión y de la intimidad que se tiene en la pareja. Las relaciones íntimas saludables producen autoconfianza. Y la autoconfianza es importante para tener un equilibrio en la pareja. Tournier decía: hasta que no nos entregamos a otra persona, no nos conocemos a nosotros mismos. La frustración sexual es lo que más afecta y hiere el ego. Es muy mal tolerada por todo el mundo, da problemas de inseguridad y problemas psicológicos personales en la pareja. Por lo tanto, el sexo, las relaciones íntimas, no deben ser ni un arma ni una recompensa.
no es un termostato, algo que regula, sino es un termómetro, algo que nos está indicando cómo están realmente las cosas. Obviamente, otro punto importante es la procreación. Dios estableció la familia como el marco en el que los hijos pueden crecer y desarrollarse de forma saludable. Y para eso es inevitable el paso de la procreación. Es cierto que existen muchos métodos modernos para aumentar la fertilidad, pero esencialmente la procreación es el método básico por el que dos personas pueden tener hijos. Hemos sido creados para complementarnos, como hayamos visto, y también para vivir juntos. La Biblia empieza hablando de un hombre y una mujer, y de una comunión sexual solo dentro del matrimonio. Una sola carne. Esto es súper importante. El sexo debe ocurrir dentro del matrimonio. Es lo que Dios estableció desde el principio. Cuando dos personas tienen sexo y no están casadas, eso se llama fornicación. Y cuando dos personas tienen sexo con alguien que no es su esposo o su esposa, la Biblia lo llama adulterio. Estas formas de relaciones sexuales están condenadas por la palabra de Dios. Dios lo llama pecado. Por lo tanto, el sexo debe ocurrir dentro del marco del matrimonio. Así es como lo estableció Dios, porque es la forma saludable de hacerlo. En las relaciones sexuales vemos que hay que respetar a la otra pareja como a sí mismo. Respeto es no violentar a la otra persona. Cuando nos casamos, estamos renunciando a nosotros mismos. Estamos entregándonos a la otra persona. Estamos declarando que somos propiedad de nuestra esposa o esposo. Veamos qué dice la Biblia sobre este tema. Cantares 2:16. Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre lirios. Cantares 7:10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Primera de Corintios 7, 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En Efesios 5, 28 al 33 vemos que dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vamos a hablar ahora de la contracepción, es decir, del hecho de no tener hijos. Esto puede producirse por diversos factores. La pareja puede decidir tener un número concreto de hijos y en eso actuar en consecuencia para poner medios y que ese número sea el deseado, ¿no? Todos sabemos que a partir de los 35 años la mujer comienza a bajar su tasa de fecundidad. Existen también factores como la esterilidad, tanto en el hombre como en la mujer. Vamos a hablar de métodos de contracepción. Existen en primer lugar los métodos naturales. Tenemos el calendario, por ejemplo, el moco cervical, muy líquido en los días de fecundación. Hablamos también de la temperatura basal, la temperatura bifásica, tomarse la temperatura durante 3 meses antes de levantarse. En la ovulación la temperatura sube 0,5 grados. También muchos conocen el ogino, es decir, el ciclo menstrual, ¿vale? En el que según los días hay mayor probabilidad de que la mujer se quede embarazada. En segundo lugar tenemos los métodos de barrera. Existe, por ejemplo, el diafragma, que tiene una posibilidad de fallo de entre el 2,5 y 3,5%. Existe también el preservativo, tanto masculino como femenino, que puede tener hasta un 8% de probabilidad de error. Existen también espermicidas de diferentes clases,
cuya tasa de efectividad es de un 20% de error. Existen los métodos mecánicos, y aquí son diferentes. Ojo, todos aquellos que provoquen el no crecimiento del feto son abortivos, así que deberíamos evitarlos, según lo que enseña la Biblia. Existe, por ejemplo, el DIU, que se utiliza durante unos 3 años como máximo, y solo tiene una tasa de error de entre el 0,5 y el 1%. Existen también los métodos químicos, hormonales, como la píldora, que tiene una tasa de fallo del 0,3 al 0,5%, las inyecciones y otros similares. Por último, existen los métodos quirúrgicos, ligadura de trompas, vasectomía en el hombre. Todos ellos son métodos que son perfectamente plausibles dentro del marco del matrimonio y del mutuo consentimiento. Hace poco hablamos sobre la comunicación dentro de la pareja, y ahora vamos a hablar de la comunicación en las relaciones sexuales. ¿Cómo pedir relaciones sexuales? Es importante que cuando pedimos tener relaciones íntimas lo hagamos expresándolo y pidiéndolo con afecto. No se trata de hacer adivinanzas. Debemos utilizar la empatía, tenemos que tener en cuenta al otro. Muchas veces la situación física o psicológica de la otra persona haga que no esté predispuesto o predispuesta a tener relaciones sexuales, así que debemos utilizar la empatía para entender qué está sintiendo nuestra pareja. La negación nunca debemos utilizarla como una venganza. Es decir, pues ahora estoy enfadado, pues a dieta. ¿Me entiendes? Si no apetece será por algo. Debemos preguntar con cariño y con amor, con comprensión e investigar qué es lo que está ocurriendo. Deja de lado el sarcasmo en este tema porque no va a aportar nada positivo. Hay otro tema que es importante en esta comunicación, y es que muchas veces, culturalmente o por diversos factores, creemos que la mujer no debe tomar la iniciativa en estos temas. La mujer puede tomar la iniciativa tanto como el hombre acerca de las relaciones íntimas. No es malo que cualquiera de los dos miembros de vuestra pareja pueda acercarse al otro y expresar que quiere tener relaciones. Simplemente debemos buscar la forma de hacerlo, entendiéndonos a nosotros mismos y entendiendo a nuestro cónyuge. Otro factor importante en las relaciones es que no es una obligación llegar al orgasmo. Las relaciones se pueden satisfacer de muchas maneras y no siempre se va a llegar a ese nivel de clímax final. Es importante que experimentemos nuestro cuerpo, que experimentemos el cuerpo de nuestra pareja para que podamos satisfacerla. Y hay muchas maneras de llegar a tener placer y conexión íntima sin tener que llegar al orgasmo. Simplemente debemos estudiar qué es lo que le gusta a nuestra pareja, cómo se siente satisfecho o satisfecha y explorar el cuerpo del otro y el nuestro propio para simplemente tener ese nivel de conexión y de satisfacción mutua. El orgasmo no es el objetivo, sino que el objetivo es la intimidad. Durante la relación sexual es muy importante que haya también comunicación verbal. A lo mejor nos puede dar corte o no sabemos qué palabras decir, pero es importante que haya un intercambio de palabras antes, después e incluso durante la relación sexual. ¿Cómo estás? ¿Te hace daño? ¿Te sientes satisfecho? ¿Te gusta lo que estoy haciendo? Después de la relación sexual también podemos tener palabras. ¿Lo he hecho bien o no bien? ¿Te has sentido satisfecho? ¿Te ha gustado lo que hemos estado haciendo? ¿Hay algo nuevo que hayas descubierto? No lo sé, cada uno puede encontrar sus propias formas. Pero sobre todo es muy importante que haya un intercambio de sentimientos. ¿Cómo te has sentido? Más que si te ha gustado o no te ha gustado. Ahí los hombres muchas veces tenemos que ser sabios y en muchas situaciones dejarnos llevar por ella, ¿vale? Porque sabemos que somos seres mucho más sexuales que las mujeres y para nosotros a veces la relación sexual puede quedar en algo más superficial, mientras que para ellas es algo más íntimo. Así que escúchala y déjate llevar por ellas. Como conclusión, me gustaría que pensarais en esto, que cuando estéis casados y tengáis la oportunidad de tener vuestras relaciones sexuales, sepáis que esto es algo que siempre se puede aprender más. Las relaciones irán creciendo y mejorando con los años. Al principio puede que tengamos muchos fallos, no hay ningún problema, no pasa nada. Tenemos que ir aprendiendo sobre uno mismo, tenemos que aprender sobre nuestro esposo, nuestra esposa y descubrir cosas a lo largo
de nuestra relación. Es algo que siempre podemos ir mejorando, lo que vamos a ir creciendo, y que os animo a que lo hagáis con paciencia, con amor, con asertividad y con empatía. Que el Señor os bendiga.